Muchachos, vamos a continuar ahí con el tema que habíamos iniciado de transformaciones en el plano, ¿verdad? Que fue el tema que iniciamos la última clase. Ya vimos de las transformaciones en el plano lo que es una traslación, ¿verdad? Ya lo vimos. Y lo que es una rotación. Nos queda de ver. Nos queda ver lo que es una reflexión y lo que es una homotesia. ¿Ok? Entonces, tengo pensado hoy ver reflexión y tal vez, depende cómo avancemos, empezar un poquito de homotesia. Y la siguiente clase ya sí terminar por completo el tema de homotesias. La reflexión se les va a hacer muy fácil, que es el tema que nos toca ver hoy, porque se les va a parecer mucho a simetría axial. No sé si recuerdan el tema de simetría axial, ¿verdad? Que también iniciamos, o que también vimos clases atrás. Entonces vamos a irnos a la página 124 del libro. Página 124 del libro, donde viene la explicación de lo que es una reflexión. Listo, chicos, página 124. Ok, dice así. Leamos ese problemilla que viene ahí, viene un problemilla introductorio, como para recordar lo que es una reflexión. Un profesor propone a sus estudiantes un juego llamado espejo. Este consiste en colocar una cuerda tensa sobre el suelo y formar parejas para colocarse uno a cada lado de la cuerda, en forma simétrica. Recuerden que ya habíamos visto lo que era simetría, ¿verdad, chicos? La simetría axial. Ok. Si Pablo, que es el punto P, y Ana, que es el punto A, conforman una pareja, y Sofía, que es el punto S, y Fabián, que es el punto F, otra, ¿cuál de las parejas se colocó correctamente según el diagrama? Ok, recuerden que en una reflexión, chicos, en una reflexión o en una simetría axial, que fue lo que vimos la otra vez, pero que se parece mucho a este tema, siempre teníamos que colocar dos imágenes, ¿se acuerdan? O dos lados homólogos o puntos homólogos que iban a cada lado del eje de simetría. En este caso, la cuerda que ustedes están viendo ahí en el dibujo sería como decir el eje de simetría. Y como ustedes pueden observar, Sofía y Fabián son los que se colocaron correctamente, ¿verdad? Porque son los que están de forma simétrica. Son los que se colocaron de forma simétrica, uno a cada lado del eje de simetría. Pablo, perdón, y Ana, que son el punto P y el punto A, están uno a cada lado del eje de simetría. Eso está bien, pero no están de forma simétrica, ¿verdad? Recuerden que para que esté de forma simétrica, al hacer un doblez sobre la cuerda, cada punto tiene que quedar sobre su homólogo. Y si no sucede eso, entonces es porque la reflexión está de forma incorrecta. Vamos a leer el concepto que viene ahí. Dice que la reflexión del punto P en el plano con respecto a la recta L, bueno, aquí ya hablándome del otro dibujito que viene ahí, corresponde al punto P'. En este caso, P y P' son simétricos, o sea, hay una reflexión con respecto a esa recta L. Por lo tanto, L es la mediatriz del segmento y se conoce como eje de reflexión. Bueno, la vez pasada le llamábamos eje de simetría, porque el tema era simetría axial. Ahora se le llama eje de reflexión, pero entendamos que son sinónimos, muchachos. Son prácticamente lo mismo. De esta forma, al aplicar una reflexión a una figura plana a partir de un eje de reflexión L, se obtienen dos figuras que representan o que presentan simetría axial, donde L es el eje de simetría. Bueno, ahí lo que me están diciendo es que simetría es lo mismo que reflexión, ¿verdad? Veamos el ejemplo que viene ahí a la par, chicos. Dice que reflejar el triángulo verde con respecto a la recta x igual a 5 y determinar los puntos invariantes, si los hay. Observen ese triángulo en verde que les dan en ese dibujo, chicos. Ese triángulo verde. Y observen esa recta de color rojo.
¿Cómo se llamaría esa recta de color rojo, chicos? Tiene varios nombres. Díganme alguno de esos nombres. ¿Cómo le podría yo llamar a esa recta? ¿Cómo se le podría llamar, muchachos? Eje Eje de simetría. reflexión. Ok, eje de simetría está bien, eje de reflexión está bien también, las dos. Profe, Y también se le podría llamar x igual a 5, porque recuerden que cuando una recta era vertical y pasaba por el eje x en algún punto, se llamaba x igual a el número, ¿verdad? Que en este caso sería x igual a 5. Si reflejamos ese triángulo verde a través de esa recta, se me genera otro triángulo igual, porque recuerden que en una reflexión se generan dos triángulos iguales. El triángulo que está como en azul, el triángulo que está como en azul, es la reflexión del triángulo que está en color verde. O sea, se da una reflexión, ¿verdad? Entre esos dos triángulos a partir de ese punto que es verde. A partir de esa recta, perdón, que es en color rojo. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de lo que es una reflexión. Las reflexiones se pueden dar a través de cualquier eje. Puede ser un eje X o un eje Y, incluso, ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, el eje X y el eje Y lo conocemos desde hace varios años ya. O una recta como las que acabamos de estar viendo, ¿verdad? Como X igual a 5, como qué sé yo, Y igual a 3. Ahora, ¿qué significa punto invariante? Un punto invariante es un punto que no cambia en la reflexión. Si ustedes observan, chicos, el punto 5,0 no cambia en la reflexión. Usted lo reflejó y hay un punto que es invariante. Por ejemplo, digamos de que yo les doy a ustedes esta figura. Vamos a ver. Voy a darles un triángulo de nuevo. Ok, vean ese triángulo. Y yo trazo una recta. Ok, yo trazo una recta ahí. Esa recta, ¿verdad? Que sería la recta x igual a 7. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Que sería la recta x igual a 7. ¿O no? Sí. ¿Verdad? Porque pasa verticalmente, ojo, verticalmente por el punto 7. Y ese 7 es el de x, entonces x igual a 7. Esto, yo insisto mucho, chicos, por experiencia se los digo, el estudiante tiende a confundir mucho las rectas ya para efectos de examen y demás. En bachillerato, por ejemplo, esto era, bueno, complicado porque a los estudiantes se les confundía esa situación. Por eso yo les insisto tanto a ustedes cuando una recta es x igual a tal número, cuando es y igual a tal número. Bueno, yo insisto mucho con las rectas por lo mismo. Digamos de que yo voy a reflejar este triángulo al otro lado de esa recta, obviamente, ¿verdad? Reflejarlo. Usted casi que se puede imaginar ya cómo va a ir quedando ese triángulo, ¿verdad? Si yo lo voy a reflejar, el triángulo quedaría exactamente así. Ese sería el resultado de la reflexión, ¿verdad? De la reflexión del triángulo que estaba acá y el triángulo que está acá. Recuerden que el que está de primero se llamaba preimagen, no se les olvide, y el que aparece luego se llama imagen. Eso es algo que ya lo sabemos, ¿verdad? De hecho, pre-imagen se llama pre porque el prefijo pre significa que está antes, ¿verdad? Entonces, pre-imagen significa que es el que estaba de primero y la imagen es el que se generó después. Muchachos, ¿hay algún punto invariante? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Hay algún punto invariante en esta reflexión? ¿O no hay? El B. El B, exactamente. El punto B, que es este de acá, permaneció invariante. ¿Por qué? Porque nunca cambió. Aun cuando se reflejó, el punto quedó exactamente igual. Yo no puedo decir que el punto C quedó invariante, por ejemplo. Ese punto C sí varió porque cambió su posición allá al punto F. O el punto A, yo no puedo decir que quedó invariante porque vean que su homólogo es el G. Pero el punto B, este del centro, es invariante. Es decir, no varía al realizar la reflexión. Otro ejemplo. Voy a hacer aquí otro ejemplo. Voy a hacer un cuadrado. Bueno, no, voy a hacer un trapecio. ¿Ok? Voy a hacer una recta. Y voy a reflejar este trapecio en esa recta. ¿De acuerdo? Voy a reflejarlo. Ustedes más o menos se pueden ir imaginando cómo quedaría este polígono al hacerle la reflexión. Quedaría así, ¿verdad? Sería la reflexión, es como un espejo, es como un espejo. No hay una explicación, yo creo, más fácil que esa, ¿verdad? Más entendible. Es como que uno refleja sobre un espejo una imagen. La recta que pasa en medio es el espejo, justamente. Chicos, pregunto, ¿esta vez hay puntos invariantes?
¿Qué me dicen ustedes? ¿Hay algún punto que fue invariante? No. No, ¿verdad? Todos los puntos esta vez cambiaron su posición. Todos variaron. O sea, todos, sí, cambiaron su posición. No se quedó ninguno exactamente igual de a como estaba. En este caso, la reflexión que se da de este primer trapecio sobre la recta, por cierto, x igual a menos 6, es la recta que tenemos esta vez, x igual a menos 6, ningún punto varió. Perdón, ningún punto quedó invariante, más bien todos cambiaron, todos variaron su posición. Muy bien. Eso es entonces una reflexión, muchachos. Una reflexión es, como ustedes pueden observar, muy parecido a lo que habíamos visto de simetría axial. Yo siempre he dicho que este tema es prácticamente el mismo. Lo único es que aquí se le llama reflexión en lugar de simetría, pero vean que incluso en el mismo libro dice que es como lo mismo, ¿verdad? Que una reflexión es un eje de simetría al mismo tiempo. Muy bien. Vamos a hacer ahora las actividades que vienen en la página 125. Entonces nos vamos a ubicar ahí. Página 125. Nada más denme un segundo para colocar los puntos que ahí les colocaron un punto A, que lo veo como por aquí, les colocaron un punto B aquí, C, que lo colocaron aquí, y el D que lo colocaron aquí. Muy bien. A la hora de reflejar puntos, es lo mismo que reflejar una imagen, una figura, solo que con un punto. Dice así, vamos a ver, evalúe la veracidad de las siguientes afirmaciones con base en los puntos representados en el plano. Anote V si es verdadero o F si es falso. Muy bien. La primera dice así, al aplicarle una reflexión al punto A, mucho ojo esta preguntilla, al aplicarle una reflexión al punto A con respecto al eje X. Chicos, el eje X es este, ¿verdad? El que va aquí como horizontal, es que no se ve en el programa este que yo utilizo, pero este es el eje X, de por sí ya todos lo sabemos, y este es el eje Y, el que va verticalmente. Muy bien. Entonces, si yo le quiero aplicar una reflexión al punto A con respecto al eje X, se obtiene como imagen el punto A' 0,-5. Bueno, es que si yo agarro este punto y le hago una reflexión con respecto al eje X, como el eje X es este de aquí, entonces eso significa que la reflexión de ese punto quedaría acá abajo, ¿verdad? Y se llamaría, vamos a escribir el nombre, se llamaría A', esto es lo que me están diciendo ahí. Ok, este punto A' sería la reflexión de aquel otro que está allá arriba que se llama A con respecto al eje X. Pero lo que el ejercicio me pregunta es que si es verdadero que la imagen A' quedaría en la posición 0,-5. ¿Ustedes creen que este punto A' quedó en la posición 0,-5? Sí. Ustedes pueden observar la reflexión de ese punto A, que estaba en 0,5, quedó en 0,-5. Así que la primera, muchachos, es verdadera. ¿Ok? La primera es verdadera. 2. Al aplicarle una reflexión al punto C con respecto al eje X, otra vez con respecto al eje X, entonces se obtiene como imagen el punto A' menos 5,5. Bueno, si yo agarro el punto C y le hago la reflexión con respecto al eje X, quedaría aquí. El nombre es lo de menos. O sea, en realidad puede ponerse el S' o el mismo A', eso es lo de menos. Lo que aquí yo necesito saber es si me queda en la posición menos 5,5. ¿Ustedes creen que este punto C, cuando se le hizo la reflexión con respecto al eje X, ¿verdad? O sea, aquí abajo, porque fue con respecto al eje X, quedó en la posición menos 5,5? Eso sería falso, porque en realidad la posición que le quedó fue menos 5,-5. Y ellos me están diciendo ahí que es menos 5,5. Así que es falsa la segunda. No es lo mismo, ¿verdad? Una cosa es 5,-5 y otra cosa es menos 5,5. Cosas total y completamente distintas. 3. Al aplicarle una reflexión al punto B, al punto D, perdón, con respecto al eje Y, se obtiene el mismo punto. Chicos, el punto D lo vamos a reflejar, pero ya no con el eje X, sino que esta vez lo vamos a reflejar con el eje Y. Entonces, si el punto está acá
y se va a reflejar con respecto al eje Y, entonces quedaría exactamente aquí. Y es mentira que se obtiene el mismo punto. Eso es falso. En realidad se obtiene el punto menos 7,0. Estaba en 7,0 y me quedó en menos 7,0. ¿Ok? Menos 7,0. Sería falsa. Y la última dice que si al aplicarle una reflexión al punto B con respecto al eje Y igual a X, se obtiene el mismo punto. Chicos, subrayen donde dice Y igual a X. Porfa. Esa recta Y igual a X es total y completamente nueva. ¿Ok? Es una recta que no hemos visto. Yo les voy a explicar cómo es esa recta. La recta Y igual a X es esa que estoy trazando en este momento. ¿Ok? Esa es la recta Y igual a X. La recta Y igual a X, háganse ahí sus apuntes, es una diagonal. Es una diagonal que pasa, mucho ojo, pasa por el origen. Pasa por el origen. Este punto que acabo de hacer ahí y que le voy a poner O. El origen. Y va de forma diagonal creciente. Esa es la famosa recta, y les digo famosa porque la vamos a seguir utilizando en este tema, Y igual a X. Ahora, el punto B está sobre esa recta. Quiere decir que si yo reflejo ese punto sobre la misma recta, la respuesta es el mismo punto. Esto lo habíamos visto en simetría axial. Cuando yo hago una reflexión, igual cuando hacíamos una simetría, cuando yo hago una reflexión o una simetría sobre una recta y el punto está sobre la misma recta, significa que la reflexión es la misma. Eso es lo que decimos que es invariante, por estar el punto sobre la misma recta. Entonces, la cuarta es verdadera y apúntense por ahí, porque eso lo van a necesitar. Apúntense una nota. Cópiense una nota, por favor, que dice así. Nota 2 puntos. Al realizar una reflexión, al realizar una reflexión, coma, si el punto está sobre la recta de reflexión, o sobre el eje de reflexión, perdón, cualquiera de las dos puede ser. Repito, al realizar una reflexión, si el punto está sobre la recta de reflexión, si el punto está sobre la recta o eje, como quieran ponerle, sobre la recta o eje de reflexión, coma, entonces el punto no varía. O no cambia, más fácil. Entonces el punto no cambia. Escribámosle así. Entonces el punto no cambia. Entonces el punto no cambia. Entonces el punto no cambia. Punto final. Muy bien, muchachos. Vamos entendiendo lo que es, sí, la reflexión. No sé ustedes, pero a mí se me parece demasiado a lo de simetría axial que estuvimos viendo la otra vez. Ok. Como este tema prácticamente ya lo habíamos visto, entonces vamos a... Ah, hoy son 2 lecciones, creí que era una. Qué bien, qué bien. Entonces vamos a poder avanzar en la homotesia. Antes de avanzar a la homotesia, yo quiero que usted se haga 2 problemas. 2 problemas que están medio complicados. Ajá, están medio complicadillos, pero yo creo que sí los van a lograr. Vamos a ver, se van a hacer el 10 y el 11. En esa página, en esa misma página 125, se van a hacer ustedes el ejercicio número 10 y el ejercicio número 11. Yo les voy a dar chance que los hagan unos minutos y ya casi los revisamos.
al realizar una reflexión con respecto a la recta y igual a x, al realizar una reflexión con respecto a la recta y igual a x, únicamente se cambian de posición las coordenadas del punto. Únicamente se cambian de posición las coordenadas del punto. Únicamente se cambian de posición las coordenadas del punto. Punto final. Listo. ¿Estamos claros, muchachos? Entonces, ¿hay alguna pregunta? Creo que no. Muy bien. Vamos a salir al receso de 10 minutos y a las 9:40. Me parece que es que volvemos, voy para estar seguro. Sí, 9:40 volvemos. Entonces vamos a salir al receso, chicos. Ok, vamos a continuar entonces. Nos ubicamos en la página 126. Página 126. Y vamos a ver la última transformación en el plano que se llama la homotesia. Ok, ahí en la página 126 vamos a leer lo que significa la homotesia, a donde dice conceptos. Donde dice conceptos, ahí en la parte de abajo dice así, vamos a ver. Una homotesia es una transformación que conserva la forma de una figura, pero no necesariamente la longitud de sus lados ni la orientación. Para aplicar una homotesia, se toma en cuenta un punto centro de homotesia O y un número que puede ser positivo o negativo llamado razón K. A partir de ese punto se trazan líneas imaginarias que pasen por los vértices de la figura que se va a transformar. Si la homotesia es directa, se extiende en la misma dirección de la figura. Si es indirecta, se extiende en sentido opuesto. Para determinar la distancia que debe haber entre el centro homotesia y la imagen de un punto A, se multiplica la medida de OA por la razón K. Además, la figura obtenida siempre es semejante a la original en razón K. Por lo tanto, para determinar la medida de uno de los lados, de una figura imagen, basta con multiplicar la longitud de un lado homólogo de la figura original por K. Muchachos, no vamos a profundizar tantísimo en lo que es homotesia. De hecho, de las 4 transformaciones, la homotesia es en la que menos voy a profundizar. Yo lo que necesito que ustedes aprendan a sacar de una homotesia es básicamente 2 cosas. Primero, identificarla. ¿Ok? Que usted identifique la homotesia. Que usted vea una figura y que usted diga, ok, eso es una homotesia. Y lo segundo, encontrar la razón de proporcionalidad K. Entonces, por ejemplo, voy a buscar acá en internet. Una homotesia es básicamente esto. Esto es una homotesia, esto que están observando acá. Es cuando tenemos una figura pequeña, en este caso la figura pequeña sería el triángulo, digamos, y a partir de un punto O sea, a partir de este punto O, se generan líneas imaginarias, que son las líneas punteadas, para hacer como el reflejo de una figura idéntica en cuanto a la forma, pero más grande en tamaño. O sea, en una homotesia, la forma como tal no cambia, es la misma forma, pero sí cambia su tamaño, por supuesto. Entonces, a partir de ahí tenemos homotesias. La homotesia que están viendo aquí, chicos, es una homotesia directa. Existe también homotesia inversa. ¿Qué es una homotesia inversa? Esto. Esto es una homotesia inversa, que como ustedes pueden observar, igual hay un cambio de tamaño, pero la figura de alguna manera se está invirtiendo, ¿verdad? De alguna forma se invierte la figura al otro lado del punto O. O sea,
La homotesia directa es cuando a partir del punto O se generan las dos figuras, en la misma dirección ambas. Y la homotesia inversa es cuando el punto O está como en medio de ambas figuras, ¿verdad? Y tenemos entonces una a cada lado y de alguna forma los puntos están invertidos. Esas son las dos homotesias que yo necesito que ustedes aprendan a identificar. Y además de eso, también la razón de la homotesia. ¿Qué es la razón de la homotesia? Vamos a ver. Digamos de que yo les doy a ustedes estas dos figuras. Claramente tienen una homotesia, ¿verdad? Y digamos de que yo les digo a ustedes, la razón de la homotesia es K igual a 2, por ejemplo, K igual a 2. ¿Qué significa que la razón de la homotesia sea K igual a 2? Que cada lado se va a duplicar. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, este lado de AB mide, o AC mide 30, AB mide 20 y BC mide 16. Y yo le puedo pedir a usted que cuál es la medida de los lados de la otra figura. O sea, cuál es la medida de los lados de la figura más grande. Y aquí usted dice, pues no, como la figura se está duplicando, porque la razón de la homotesia dice que es K igual a 2, entonces cada lado va a medir el doble. Por ejemplo, si AC mide 30, AC' mediría el doble, que es 60. Si BA o AB, como quieran verlo, mide 20, entonces A'B' sería 40, el doble. Y si BC mide 16, entonces B'C' mediría 32. Eso es la razón de la homotesia. La razón de la homotesia lo que me va a indicar es si la figura se está haciendo al doble, al triple, al cuádruple, porque puede ser K igual a 2, K igual a 3, K igual a 8, K igual a 10, que ya serían homotesias exageradamente grandes. Normalmente la homotesia va a ser o el doble, o el triple, o ya como demasiado el cuádruple, digamos. Pero después de ahí vamos a tener siempre, siempre razones de homotesias pues de ese tamaño. Eso es la razón de la homotesia, es ver qué está sucediendo en una figura con respecto a la otra. ¿Se está duplicando? ¿Se está triplicando? ¿Qué está sucediendo con esa homotesia? ¿Estamos claros, chicos? ¿Estamos claros por ahí? Sí. Sí. Pregunta, muchachos. ¿Todo está clarito? Realmente no, profe. Ok, ok. Vamos a ver. Entonces, vamos a pasar a la página 128. En la página 128 viene una práctica, ¿ok? Esta práctica, página 128, 129 y nada más, sí, son solamente 2 páginas. Esta práctica es la que yo quería tomar como práctica de examen, porque la otra semana, no sé si recuerdan chicos, pero la otra semana ya hay práctica de examen, porque la que le sigue son exámenes, ¿verdad? Entonces, yo la quería agarrar para práctica de examen, pero ya que terminamos rápido la materia y todo lo demás, me gustaría empezarla hoy. Van a hacerse solamente, oigan bien chicos, solamente, vayan marcándolos, el ejercicio 1, el ejercicio 2, pueden hacerse ese 3 está bonito, sí, sí, el 3 y el 4. Nada más háganse esa columna, chicos, el 1, el 2, el 3 y el 4, solamente esa columna. No hagan más porque los otros los quiero dejar para la otra semana, para la práctica de examen, ¿verdad? Y les doy chance, ¿ok? Acá voy a estar, cualquier duda que tengan me avisan nada más y ya casi las revisamos. Unos 10 minutos, 10, 15 minutos para que hagan la práctica. Ningún problema. Pero yo voy a aprovechar este programita para explicarles la respuesta de cada ejercicio. Por ejemplo, en este caso dice que el punto A está en 4, menos 5. De ese punto entonces estaría exactamente
Vamos a ver dónde. Estaría exactamente aquí. Aquí estaría el punto A, 4, menos 5. ¿Ok? 4 de X y menos 5 de Y. Y podemos verificarlo, ¿verdad? 4, menos 5. Dice que hay que trasladarlo 2 unidades a la izquierda. Entonces hacemos 1, 2 a la izquierda. Y dice que luego hay que hacerlo 8 unidades hacia arriba. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahí quedaría la imagen de ese punto A. ¿En qué posición quedó al final de cuentas? Entonces, en 2,3. 2,3. Así que la respuesta correcta ahí sería la opción A. Para que lo verifiquen, chicos. Opción A. Muy bien. Siguiente pregunta. Si a través de una traslación la imagen del punto B 0, menos 1 es B' menos 1,0, ¿cuál fue la traslación aplicada? Ok, si el punto B estaba en 0,1, perdón, 0, menos 1, estamos hablando de que estaría aquí. Ahí estaría el punto B. Y el punto B' dice que quedó en menos 1,0, o sea aquí. Quedaría B'. Entonces, dice la pregunta, ¿cuál fue la dirección de la traslación aplicada? O sea, ¿hacia dónde se trasladó este punto? De ahí, chicos, hay dos formas de verlo. Podemos decir que se trasladó una unidad hacia arriba y una hacia la izquierda. O acuérdense que se podía dar al revés, no importa, una a la izquierda y una hacia arriba. Entonces, la respuesta correcta sería, vamos a ver, opción A, una unidad hacia la derecha y una hacia abajo. No. Opción B, una unidad hacia la derecha y una hacia arriba. No. Opción C, una unidad hacia la izquierda y una hacia abajo. No. Y tiene que ser la D, una unidad hacia la izquierda y una unidad hacia arriba. Esa es justamente una unidad hacia la izquierda de primero y luego una unidad hacia arriba. Para llegar a la imagen B'. Entonces, opción correcta sería opción D. Muy bien, opción D. Pregunta, chicos. ¿Hay dudas? ¿Estamos claros? No, no. Difícil, ¿verdad? Creo yo. Está fácil. Ok, dice la 3. Un segmento tiene por extremos los puntos C 0,0 y D 5,0. Vamos a ver, el punto C está en 0,0. Dice que el punto D está en 5,0. Entonces estaría aquí. Y dice que es un segmento. Es un segmento. Entonces yo voy a trazar aquí, de acá a acá. Voy a trazar un segmento. Muy bien. Dice que se le aplica una rotación, ojo, en sentido antihorario, o sea, contrario a las manecillas del reloj, al segmento CD, con centro C, o sea, con centro en el origen. ¿Cuáles serán las coordenadas de la imagen del punto D? O sea, si el punto D se traslada, digamos, o se rota hacia la izquierda 90 grados, en sentido contrario a las manecillas del reloj, a mí, y alrededor del punto C, ¿verdad? Con punto en C, chicos, a mí me parece que ese punto entonces quedaría acá. ¿Qué me dicen ustedes? Y ahí el punto de prima, porque lo que se está trasladando o lo que se está rotando son 90 grados y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, el punto D estaba acá, 90 grados hacia la izquierda en sentido contrario a las manecillas del reloj, quedaría acá. O sea, el punto D', la imagen, quedaría en la posición 0,5 y por lo tanto ahí tuvieron que haber marcado, chicos, opción D. Opción A, perdón, opción A más bien. Opción A, 0,5. ¿Preguntas, consultas, dudas, sugerencias, comentarios? ¿Estamos todos claros? Pues sí. Ok. Siguiente y última pregunta para terminar. Dice así, vamos a ver. Si al reflejar un punto A 4,3 con respecto a una recta de la forma x igual a, ojo, x igual a, esa A es un valor que no sabemos, de hecho creo que es la pregunta. Se obtiene el punto imagen de A,
Se obtiene que el punto imagen de A es A' 2 menos 2,3. ¿Cuál es el valor de A? Muy bien. Entonces me dan un punto que está en la posición 4,3. O sea, el punto está aquí. Ese es el punto A. Dice que se refleja a través de una recta x igual a A, pero no sabemos cuál es ese valor de A. Entonces dejémoslo por ahí pendiente. Pero sí me dicen que se obtiene que la imagen de A, al realizar esta reflexión, es A' menos 2,3. Perfecto. A' en menos 2,3. O sea, el punto A' quedó aquí. Muy bien. Siendo así, entonces, ¿cuál es el valor de A? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver a dónde pasa la recta que me funciona como eje de simetría o como eje de reflexión, que es lo mismo entre esos dos puntos. Chicos, para que la recta sea eje de simetría, tiene que pasar a la pura mitad de ellos dos. No me serviría que la recta pase aquí, por ejemplo. Jamás. Tiene que pasar a la pura mitad entre esos dos puntos. No me va a funcionar jamás una recta ahí. Tiene que estar en la pura mitad, punto medio entre ellos dos, que sería exactamente ahí. Ahí estaría exactamente, muchachos, esa recta. ¿Ok? Y por lo tanto, la recta sería ¿qué, muchachos? ¿X igual a qué? Me dicen. A1. 1, porque vean que exactamente la recta, al pasar a la pura mitad, pasa por el 1, entonces la recta sería X igual a 1. Quiere decir que dentro de ese contexto, X igual a A, ajá, pero la A tendría un valor de 1, y por lo tanto la respuesta correcta que tuvieron que marcar ahí sería la opción C. ¿Ok? Opción C. ¿Preguntas, consultas, dudas, sugerencias, comentarios? Creo que no. Por mi parte no, profe. Ok. Bueno, muchachos, faltan unos minutos para salir, pero vamos a dejarlo hasta acá, para que salgan al receso, ya no tenemos más nada que ver, para que salgan al receso de 20 minutos. Y tenemos una lección de física, ¿verdad? A las 10:40. Entonces, volvemos a las 10:40. Pues sí. Bueno. Listo, chicos. Bueno. Entonces, chao, nos hablamos ahorita en un rato.